Bienvenidos y bienvenidas a todos a este nuevo encuentro en el ciclo de conferencias del despertar de la conciencia. Un espacio que, como saben, dedicamos a explorar juntos temas para el desarrollo espiritual, para el trabajo interior. En nuestra última conversación, si recuerdan, estuvimos analizando esa gran tríada de la evolución, la involución y la revolución. Vimos cómo eran esas tres grandes fuerzas que mueven toda nuestra existencia. Hoy vamos a continuar ese viaje, pero en una dirección un poco distinta. Nos vamos a sumergir en un mapa muy detallado de nuestra propia psicología profunda. Vamos a hablar de lo que se conoce como las infradimensiones. Y la pregunta que nos va a guiar es, ¿estamos hablando de un infierno mitológico o de un lugar lejano al que uno va después de morir? ¿O es más bien un mapa de estados psicológicos en los que entramos y salimos cada día, aquí y ahora? Esa es la pregunta clave, claro que sí. A lo largo de la historia, estos estados han tenido muchísimos nombres. El Averno de los romanos, el Tártaro de los griegos, los famosos 9 círculos del infierno de Dante, por ejemplo. Pero la perspectiva que vamos a ver hoy lo desnuda un poco de toda esa mitología externa y lo coloca directamente dentro de nosotros. No se trata tanto de un destino después de la muerte, sino de estados de conciencia, o mejor dicho, de inconsciencia, en los que nos vamos sumergiendo de instante en instante. El objetivo de hoy es entender la lógica de este mapa interior y, sobre todo, descubrir cómo podemos rescatar la sabiduría y la energía que, según estas enseñanzas, tenemos atrapadas en esos sótanos de la mente. Me gusta esa imagen, los sótanos de la mente. Es como si nuestra psique fuera un edificio y normalmente solo vivimos en los pisos de arriba, en lo consciente. Pero lo que nos dicen es que hay 9 niveles subterráneos. Se menciona que en nuestro bajo vientre hay 7 cuerdas que nos conectan con ellos. Pues empecemos a bajar, con la linterna de la consciencia bien encendida. La primera infradimensión que se describe es la esfera de la luna. Y la asocian directamente con la pereza. Pero ojo, es clave entender esto. No hablan solo de la pereza física, de no querer levantarse del sofá un domingo. No, se refieren sobre todo a una pereza mucho más sutil, más profunda. La pereza para el trabajo interior. En esta esfera residirían todos nuestros yoes perezosos, que son auténticos maestros del sabotaje. Son esas voces internas que te dicen, hoy estoy muy cansado para meditar. Exacto. No tengo tiempo para la práctica de transmutación de energía. Ya mañana me pongo en serio con esto. Es el procrastinar espiritual, por así decirlo. Se considera el primer gran obstáculo porque es que te impide siquiera arrancar el motor. Es la inercia que nos mantiene en punto muerto. Por eso la vinculan al centro sexual. No como acto, sino como la fuente de nuestra energía de arranque, ¿sabes? Claro, es la ley de la física aplicada a la psicología. Un cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo. Aquí la psique parece funcionar igual. Se necesita una fuerza de voluntad consciente para romper esa inercia. Vale, si logramos vencer esa primera resistencia y descendemos un poco más, nos encontramos con la segunda infradimensión, la esfera de Mercurio. Las fuentes la relacionan con nuestras aguas. ¿Qué quieren decir con eso? Pues mira, si la pereza es no usar la energía, esta esfera es el mal uso de la energía. Las aguas son una metáfora de nuestra energía creadora, de la energía sexual. Aquí es donde habitan los que se llaman yoes fornicarios. Son todos esos impulsos que nos llevan a derramar esa energía de forma mecánica, sin valorarla, buscando únicamente el placer momentáneo del orgasmo. Entiendo. Desde esta perspectiva, no se valora esa simiente, esa agua sagrada, como la materia prima para cualquier creación interior. Es como tener, combustible de cohete y usarlo para encender una barbacoa. Se desperdicia un potencial enorme. Un potencial enorme por una gratificación que es instantánea. Por eso se conecta con nuestro centro instintivo, el que opera por puro impulso de placer y descarga. Utilizando. Y supongo que ese impulso instintivo nos lleva directamente a la tercera esfera, la de Venus, que se asocia con el deseo. Exactamente, es una cadena. Y aquí la enseñanza se vuelve muy interesante, porque no demoniza el deseo. Al contrario, lo presenta como la fuente de toda fuerza, de toda motivación. Para hacer cualquier cosa en la vida, desde montar un negocio a preparar la cena, necesitas ganas, necesitas desearlo. El deseo es el motor. Claro. El problema, según esta visión, es que no somos dueños de ese motor. Lo tenemos en piloto automático. Es el arquetipo de Lucifer, entendido aquí como la tentación, que nos maneja a través del deseo y nos convierte en esclavos. El trabajo aquí consiste en aprender a observar nuestros deseos, a discernir cuáles nos construyen y cuáles nos destruyen, y tener la voluntad de decir no a los que nos esclavizan. Es dominar esa fuerza para quedarnos con su luz, con su impulso. Y esto se vincula con el centro emocional inferior, el mundo de nuestros caprichos y apetitos. Vale, seguimos bajando. La cuarta esfera es la del Sol, que normalmente asociamos con la luz, el equilibrio, la justicia. ¿Cómo puede haber una infradimensión del Sol? Precisamente por eso, si el arquetipo del Sol es el equilibrio, su sombra, su infradimensión, es el hogar de todos nuestros desequilibrios. Y aquí no hay un solo tipo de yo, sino 2 bandos opuestos que nos tiran de un lado a otro, los yoes derrochadores y los yoes ávaros. Y esto no es solo sobre dinero, ¿verdad? No, que va mucho más allá. Por ejemplo, un yo derrochador de energía vital es el que decide que tiene que hacer la colada, la compra, la limpieza general y la declaración de la renta en una sola mañana. Acaba agotado. Agotado, exhausto. Ha malgastado su energía en un exceso de actividad. Y en el otro extremo está el yo avaro o deficiente. Es el que dice, esto ya lo haré luego,
deja las tareas a medias, acumula trabajo por pura desidia. Vivimos constantemente oscilando entre el exceso y la deficiencia en cómo usamos el tiempo, la energía, la atención. Y esta esfera, por su naturaleza de gestión y administración, pues se vincula al centro intelectual inferior. Me parece un punto muy práctico. Es muy fácil verse reflejado en esos dos extremos, la verdad. Ahora el descenso se pone más denso. La quinta esfera es la de Marte, el dios de la guerra. Imagino que hablamos de la violencia y la ira. Así es. Y según estas enseñanzas, caemos de cabeza en esta dimensión psicológica cada vez que la ira toma el control. En cualquiera de sus infinitas formas. No hace falta llegar a los golpes, ni mucho menos. Cuando contestamos mal a nuestra pareja porque hemos tenido un mal día, cuando perdemos la paciencia con nuestros hijos, cuando insultamos a otro conductor en un atasco. O en redes sociales, que se ve mucho. O cuando escribimos un comentario lleno de rabia en redes sociales. En todos esos momentos, nuestra psique está operando desde esta esfera. La describen como una dimensión monstruosa que todo lo destruye. Destruye relaciones, destruye la paz interior, destruye la salud. Y es una experiencia universal, todos hemos estado ahí. Se conecta con el centro motor, porque la ira se expresa a través de nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros gestos. Es verdad, es increíble lo rápido que podemos caer ahí sin apenas darnos cuenta. Y me pregunto si esta esfera está conectada con la siguiente, la sexta, que es la de Júpiter. Si Marte es la guerra, Júpiter era el rey de los dioses. Hablamos de poder. Hablamos de la distorsión del poder, la tiranía. Ah. Si la ira de Marte es la explosión violenta para imponer la voluntad, la tiranía de Júpiter es la versión más sutil, más estratégica y permanente. Son los yoes tiranos y se manifiestan constantemente, fíjate. Cuando un padre obliga a su hijo a estudiar una carrera que no quiere, por su bien, o cuando en una pareja uno de los dos impone siempre su criterio sobre dónde ir de vacaciones o cómo decorar la casa. La tiranía cotidiana. Totalmente. O cuando un jefe ridiculiza a un empleado, es ese deseo de pensar por los demás, de controlar sus vidas, de no respetar su libre albedrío. También se manifiesta en la ambición desmedida, en el acaparar por el placer de tener más y más. E incluso dicen que aquí residen los yoes del materialismo y el escepticismo, que tiranizan la mente negando cualquier realidad que no sea puramente física. Se relaciona con el centro emocional superior, el de las afinidades y afectos, pero pervertido en control. ¡Qué fuerte! La tiranía cotidiana. Da mucho que pensar. Ahora entramos en una zona que se describe como especialmente oscura, la séptima esfera, la de Saturno. La lista de cosas que las fuentes asocian a este lugar es muy contundente y toca temas que hoy en día son muy sensibles. Sí, esta es una esfera muy densa. Según esta doctrina, aquí se encuentran los que llaman delitos contra el Espíritu Santo. Lo interpretan como el mal uso deliberado de la energía creadora sexual. Y también los delitos contra la naturaleza y contra el sexo mismo. La lista es explícita y, como dices, controvertida. Mencionan la masturbación y la pornografía, por considerarlas un derroche de energía en fantasías. Hablan de prácticas sexuales que, según ellos, van en contra de la naturaleza. Incluyen tener relaciones durante el embarazo o la menstruación por ser una alteración de los ciclos naturales. También el uso de anticonceptivos visto como una interferencia deliberada en el potencial creador de la vida. Y por extensión, cualquier acto de contaminación grave del agua, del aire o de la tierra. Es una dimensión que describen como de bajeza y perversión, y la vinculan al centro intelectual superior, porque implica un conocimiento y una voluntad que se aplican de forma destructiva. Vale, es importante entender la lógica interna de esta visión, aunque pueda chocar con las ideas actuales. La clave parece ser que cualquier acto que intencionadamente interfiera o degrade los procesos naturales de la creación, ya sea a nivel micro o macro, te sumerge en esta esfera. Nos acercamos al fondo del abismo. La octava infradimensión es la esfera de Urano. Esta es la esfera de la mentira. Es lo opuesto a la verdad, que en este sistema se asocia a la Madre Divina, al Espíritu Santo. Nos hundimos aquí cada vez que mentimos, por pequeña que sea la mentira. Pero no solo eso, también cuando falsificamos algo. Una firma, un documento, una excusa, cuando suplantamos a otra persona, cuando incumplimos deliberadamente nuestras promesas. Hay una frase que se dice en broma: no cumplimos ni años, pero refleja esa tendencia a la falsedad. Es verdad. Y, por supuesto, la hipocresía. Aparentar una virtud que no se tiene, mostrar una cara que no es la nuestra. Es el reino de lo falso, de la apariencia, y se considera una esfera ya muy pesada, muy alejada de la realidad del ser. Y con esto llegamos al último escalón, al sótano más profundo de todos, la novena y, según estas enseñanzas, la más terrible de todas las esferas, Neptuno. Aquí, en lo más hondo, reside lo que consideran el mal en su estado más puro, la traición y la indiferencia. Aquí habitan nuestros traidores internos, esos yoes que nos llevan a actuar conscientemente en contra de nuestro propio bien espiritual. El mecanismo que describen es sutil, pero devastador. Es cuando nos justificamos, nos lavamos las manos y, lo peor de todo, nos volvemos indiferentes a nuestro propio trabajo interior. Es hacer exactamente lo que nuestros defectos quieren que hagamos y sentir una absoluta indiferencia por las consecuencias. La mala voluntad. La mala voluntad en su máxima expresión. Por eso la relacionan directamente con el aparato sexual, porque es ser la fuente de la creación para la degeneración consciente y voluntaria. Vaya, este mapa de nuestras propias tinieblas es intenso. Después de este descenso tan revelador, la pregunta es inevitable. Si esto es un mapa de estados en los que caemos constantemente, ¿cómo salimos de aquí?
¿Cómo rescatamos esa luz que supuestamente está atrapada en todos estos defectos? La solución que proponen es radicalmente práctica y se conoce como la muerte psicológica o muerte en marcha. La idea es que el trabajo no es algo que se hace una vez al día en la meditación, no. Es de instante en instante. Consiste en desarrollar un estado de autoobservación constante, como un vigilante en una torre, para detectar el momento exacto en que un yo, de pereza, de ira, de deseo, de mentira, va a tomar el control de nuestros pensamientos, emociones o acciones. Es como ver un programa malicioso que intenta ejecutarse en tu ordenador. Justo en ese instante, antes de que se manifieste, la práctica consiste en invocar a una fuerza superior interna, que llaman la Madre Divina, y pedirle: Madre mía, mátame este defecto. Es como un control-alt-suprimir de la mente, no razonas con el programa que se ha colgado, simplemente lo finalizas. Es una analogía perfecta. Perfecta. No se trata de analizarlo ni de reprimirlo, sino de eliminarlo en el acto con ayuda de una fuerza superior. Al hacer esto, según la enseñanza, ocurren dos cosas. Primero, evitas la caída en esa infradimensión y todo el sufrimiento que conlleva. Y segundo, y esto es lo más importante, liberas la energía, la sabiduría y el amor que ese defecto tenía atrapados. Es como romper el hechizo que convierte al príncipe en sapo, ¿sabes? Cada defecto es un genio atrapado en la lámpara de nuestros malos hábitos. Y con cada acto de muerte psicológica, lo vamos liberando. Pero hay que estar muy alerta. Muy alerta, porque los defectos están interconectados. La pereza de la primera esfera te puede llevar a ver pornografía, y ya estás cayendo en la segunda y en la séptima. La frustración de un deseo no cumplido de la tercera esfera te puede lanzar de cabeza a la ira de la quinta. Es una espiral descendente si no se trabaja activamente. Entonces, para recapitular un poco, la idea central es que las infradimensiones no son un mito sobre el más allá, sino un mapa de nuestra psicología profunda. Son estados en los que vivimos a diario. Y el trabajo práctico consiste en estar en un estado de alerta y autoobservación para no caer en ellos. Y al contrario, aprovechar cada tentación como una oportunidad para transformar la debilidad en fortaleza, rescatando la luz de la propia oscuridad. Has captado la esencia perfectamente. Por eso, la invitación final que se desprende de todo esto es a la acción, a la práctica. El mapa ya lo tenemos, ahora toca empezar a explorar el territorio interior con la antorcha de la conciencia. Y si este material les ha parecido útil, si les ha aportado algo de luz, pues les animamos a apoyar su difusión. Denle a me gusta, síganos en nuestras redes sociales y sobre todo compártanlo. Nunca sabemos a quién puede servirle esta información para su propio camino. Y para terminar, les dejo con una reflexión. Si cada una de estas esferas es un estado interno, ¿en cuál de ellas pasamos la mayor parte de nuestro día sin siquiera darnos cuenta?